Después de años de dolor y batalla, Jackson creía que lo había perdido todo. Pero en Sable Ridge, un reencuentro impensable reveló lo imposible. La lealtad de un compañero perdido dispuesto a desafiar el destino. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees que hay lazos que nunca se rompen, suscríbete. Sable Ridge no era solo un nombre en un mapa olvidado. Era un cementerio de esperanzas. Un pueblo que el desierto de Arizona había abrazado con su calor implacable, y un silencio que parecía devorar cualquier sonido que osara desafiarlo. Las pocas construcciones de madera y ladrillos deslucidos parecían haber emergido de la propia arena, testigos mudos de un tiempo que se arrastraba sin propósito. Fue en este escenario de abandono donde el polvo danzaba en remolinos bajo un sol que castigaba la piel, que Jackson Reeves apareció, un fantasma de hombre. Había sido un comandante militar condecorado, un líder cuya voz resonaba con autoridad, cuyas decisiones salvaban vidas. Pero esa imagen se deshizo en la explosión de un IED, en el luto por los compañeros perdidos, en la culpa por haber sobrevivido. Durante casi 2 décadas, Jackson vivió y respiró la guerra, sirviendo en Irak, Siria y, más recientemente, en Afganistán. Ahora Jackson era solo un eco, un cuerpo cansado con cicatrices profundas que no eran solo de bala o esquirlas, sino marcas invisibles que desgarraban su alma, recuerdos de un infierno que llevaba consigo. Su uniforme de desierto, antes impecable, estaba desteñido y gastado, al igual que su propia esencia, y la barba sin afeitar y los ojos hundidos, siempre buscando una amenaza que no estaba allí, gritaban el trauma que intentaba, en vano, ocultar. Él era la personificación misma de la desesperación y el vacío. Un hombre que parecía haber perdido todo, incluso a sí mismo, en algún campo de batalla lejano. Jackson no estaba allí por casualidad, pero su presencia era un secreto guardado bajo 7 llaves, tan denso como la niebla de su propia memoria. Se sentó en el banco de madera crujiente de la vieja parada de autobús, que hacía años no veía un pasajero, y sus movimientos eran tan calculados como los de un depredador, aunque su presa fuera solo la paz. Con la apariencia de un vagabundo agotado, observaba el horizonte, el vacío del paisaje reflejando el vacío en su pecho. En sus manos, escondida bajo el tejido de su pantalón desgastado, una pequeña agenda de bolsillo y una pluma eran sus únicos compañeros, llenos de coordenadas y anotaciones sobre actividades de milicias ilegales que infestaban los bordes del desierto. Su misión, clandestina y no reconocida por ningún gobierno, era la última línea que lo conectaba con un propósito, aunque la soledad de su existencia fuera una carga casi insoportable. No hablaba, no se expresaba, porque la guerra le robó mucho más que su juventud. Le quitó su voz, su capacidad de sentir, dejándolo con un vacío profundo y un deseo incontrolable de hundirse en la vastedad de ese desierto, de nunca más ser encontrado, de finalmente perderse en la nada. A pesar de que Jackson intentaba mezclarse con el paisaje árido, su presencia no pasó desapercibida, pero no de la manera que él esperaba o temía. Sarah Connelly, una mujer de 49 años, con la piel curtida por el sol implacable de Sable Ridge y una mirada que parecía cortar el aire, era la dueña de la única tienda de ferretería del pueblo. Para ella, el mundo era un lugar de decepciones continuas, y las personas, en su mayoría, eran solo vectores de problemas. La pérdida de su hijo en un accidente que revivía en cada pesadilla y las cicatrices emocionales que la convirtieron en un monumento de dolor solidificaron su convicción de que confiar era una debilidad imperdonable. Sarah había erigido un muro infranqueable de escepticismo a su alrededor, prefiriendo la compañía silenciosa e inquebrantable de sus perros, en los cuales encontraba una pureza y
lealtad que la humanidad había cambiado por mentiras y traiciones. Ella observaba a Jackson desde lejos, con una desconfianza casi instintiva, sin una pizca de curiosidad genuina, solo la frialdad de quien evalúa una amenaza potencial. Había algo en él, una quietud extraña y calculada que la dejaba profundamente inquieta, haciéndola apretar los labios en una línea fina y descontenta. La inquietud de Sarah se transformó rápidamente en acción, no por preocupación genuina por el forastero, sino por un rígido sentido de orden y una aversión visceral a lo desconocido que amenazaba su rutina árida. Tomó el teléfono en su tienda, el aparato antiguo rechinando, e hizo una llamada corta y directa al sheriff, su voz desprovista de cualquier emoción, pero cargada de un desprecio palpable. Kyle, hay un vagabundo extraño en la parada de autobús. Está ahí parado, como un poste, solo observando la calle, como un buitre. Es un completo desconocido en la ciudad y no debería estar aquí. Haz el favor de venir a resolver esto, o lo hago yo misma, informó sin rodeos ni adornos, su voz tan seca como el desierto afuera. No había un ápice de preocupación en su tono, solo el reporte conciso de un hecho que para ella era una anomalía que debía corregirse y una forma de presionar al policía para que actuara, humillando al extraño. Kyle Mercer, el policía local, fue el encargado de verificar la denuncia. Con su cuerpo robusto y la piel quemada por el sol del desierto, Kyle tenía la postura de quien controla su pequeño territorio, el pez más grande, en un acuario diminuto, acostumbrado a imponer su autoridad sin cuestionamientos. Se acercó a Jackson con una autoridad que esperaba fuera reconocida de inmediato. «Está bien, señor. ¿Puedo saber su nombre y qué está haciendo por aquí?», preguntó con voz firme. Jackson levantó la mirada, los ojos hundidos, pero no había miedo, solo un vacío aterrador. «Jackson». «De paso», respondió con voz áspera, sin dar más detalles. «¿De paso hacia dónde? ¿Y su identificación?», insistió Kyle, comenzando a mostrar irritación. Jackson solo movió la cabeza, sin responder. La calma gélida y la seriedad inquebrantable del hombre frente a él desconcertaron al sheriff. La flagrante falta de identificación oficial y el denso silencio que lo envolvía solo sirvieron para reforzar la sospecha de Kyle. El policía sentía que algo estaba profundamente mal con ese hombre, algo que no encajaba en la previsibilidad de Sable Ridge y que lo dejaba visiblemente irritado. La tensión flotaba pesada en el aire, un sudario invisible que rodeaba a Jackson y Kyle cuando la situación tomó un giro inesperado. La suave sirena de un coche policial cortó el silencio del desierto, anunciando la llegada de una nueva figura. Tanya Gleason, una oficial K-9 con su imponente pastor alemán, Axel. Tanya había sido transferida a Sable Ridge desde Phoenix, buscando un refugio de la gran ciudad y los ecos de un trauma reciente. Una negociación de rehenes que salió desastrosamente mal, dejándola con heridas que ningún vendaje podía cubrir. Confiaba más en Axel que en cualquier ser humano. El perro era su vínculo con la cordura, su punto seguro en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Kyle, aliviado por tener un refuerzo, esperaba que la destreza de Axel, entrenado para detectar amenazas, finalmente resolviera el misterio de ese hombre. Pero lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica y experiencia de Tanya. Axel, el perro que nunca vacilaba, que siempre fue un pozo de firmeza, se detuvo bruscamente a pocos metros de Jackson. Su cuerpo tenso, las narinas dilatadas, pero no había gruñido, ni el menor signo de agresividad. Solo una profunda confusión en sus ojos, como si estuviera ante algo imposible, algo que su entrenamiento no podía descifrar. Tanya sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esa era una reacción que nunca había presenciado en su fiel compañero
y la energía en el aire cambió, densa, cargada de una expectación que nadie podía nombrar. El calor del desierto, antes solo incómodo, ahora parecía amplificar el latido descompasado de los corazones presentes, mientras la respiración de todos se suspendía, esperando el siguiente movimiento. Entonces, lo impensable ocurrió. Axel, el perro entrenado para la detección de amenazas, el animal que nunca vacilaba, no gruñó, no atacó. En cambio, comenzó a avanzar hacia Jackson, cada paso lento, vacilante, pero con una urgencia casi desesperada que contradecía su cautela. Sus ojos, que antes fijaban blancos, ahora se abrían al mirar al hombre. Un reconocimiento que parecía venir de otra vida, de un lugar muy distante. Los pelos del lomo de Axel se erizaron, no de rabia, sino de una emoción tan pura que hizo que Sarah contuviera la respiración, las narinas dilatadas por el shock, y Kyle diera un paso involuntario hacia atrás, su postura de autoridad completamente deshecha. El perro, con una suavidad increíble para su fuerza, bajó la cabeza y con el hocico tocó la mano extendida de Jackson en un gesto de profunda e inconfundible intimidad. El shock fue universal, arrollador. Una chispa de algo que había estado dormido durante mucho tiempo encendió los ojos opacos y vacíos de Jackson. Su boca se abrió y un suspiro, casi imperceptible, pero que resonó como un trueno en el silencio de ese desierto, escapó. Luke. La palabra rasgó el aire, cargada de años de dolor, de añoranza, de una pérdida que él creía eterna e irrecuperable. Para Jackson no era solo el nombre de un perro, era el regreso de un pedazo de su alma, un milagro impensable que desafiaba todo lo que conocía sobre la vida y la muerte en combate. Ese toque, ese nombre, había roto la armadura que él había construido durante tanto tiempo, revelando la herida abierta que llevaba en su pecho. La revelación fue como una descarga eléctrica para Jackson, que hizo que contuviera la respiración. Ese perro, que él creía que había sido pulverizado en Kandahar, en medio del infierno de una explosión de IED, dispositivo explosivo improvisado que casi lo llevó consigo, estaba allí, vivo, respirando y reconociéndolo con la misma intensidad de antes. La voz quebrada al pronunciar Luke venía de un lugar tan profundo de su alma que Jackson sintió que las piernas le flaqueaban, las manos temblando incontrolablemente. Ante las miradas atónitas de Tanya y Kyle, y la emoción silenciosa de Sarah, que parecía finalmente rendirse a la escena, él, contra su propia naturaleza reservada, dejó escapar fragmentos de esa memoria terrible. «Estábamos en patrullaje», comenzó Jackson, la voz áspera, los ojos fijos en Luke como si el presente y el pasado se fusionaran en un borrón doloroso. «Una emboscada. El IED explotó justo cerca de nosotros. Vi el destello, sentí el suelo temblar, el mundo dar vuelta. Cuando el humo se disipó, lo busqué. Llamé, pero no estaba allí. Pensé que lo había perdido para siempre, que se había convertido en polvo». El dolor de esas palabras era palpable, transportando a los oyentes al escenario de devastación que Jackson vivió, al olor a metal quemado y la sensación de impotencia que lo consumía. La perplejidad de Tanya y Kyle era palpable, una mezcla de shock e incredulidad, mientras Sarah observaba con un nudo en la garganta, los ojos húmedos, de una forma que jamás imaginó. Las palabras de Jackson, dichas con tanta carga emocional, resonaron en el aire como un lamento y una plegaria. Tanya, una profesional, entrenada para el control, trató de mantener la compostura, pero sus ojos fijos en Axel y Jackson denunciaban la emoción cruda que la dominaba. «¿Axel se llamaba Luke?», preguntó, con la voz casi un susurro, ahogada por su propia sorpresa. El chip de identificación en el cuello del pastor alemán, algo rutinario para perros de servicio, se convirtió en la pieza clave para desvelar el misterio. Con un rápido escaneo,
La verdad se materializó en la pequeña pantalla del dispositivo de Tanya. El perro estaba registrado como Luke, USMC Kata 9, y la fecha del último registro, antes de ser dado por desaparecido, coincidía exactamente con la explosión devastadora que Jackson describía en Kandahar. El perro, que había sido milagrosamente rescatado por un equipo de apoyo meses después del incidente y llevado a un centro de rehabilitación en los EE. Recibió un nuevo nombre, Axel, al ser reasignado para el servicio, pero nunca perdió su verdadera identidad. Ese perro imponente, ahora bajo, el nombre de Axel era de hecho Luke, el compañero de guerra que había compartido los horrores y las pocas alegrías de Jackson. La coincidencia era absurda, casi inverosímil. Un capricho del destino que desafiaba la lógica, pero la escena frente a él era la prueba irrefutable de un reencuentro que rozaba el milagro, un lazo que ni el tiempo, ni la distancia, ni la propia guerra habían conseguido romper. Lo que parecía un simple caso de un veterano desorientado se transformó, ante los ojos de todos, en un símbolo vivo. Jackson, que hasta entonces parecía una figura aislada, ahora estaba conectado a algo mucho más grande, algo que tocaba el corazón de quienes presenciaban la escena. La lealtad de Luke, su supervivencia increíble y el reconocimiento inmediato de su antiguo compañero eran algo casi místico, una prueba de un amor incondicional que muchos creían que solo existía en historias. La emoción era visible en el rostro de Sarah, que siempre había sido la personificación del escepticismo, pero ahora veía la prueba viva de que no todo estaba perdido en la humanidad, de que existían lazos que ni el dolor más profundo podía romper. Kyle, el policía pragmático, observaba la interacción con un silencio pensativo, su desconfianza inicial dando paso a una admiración reacia, un atisbo de respeto que no esperaba sentir por ese extraño. La revelación de la identidad de Luke y la historia detrás de su reencuentro comenzaron a extenderse por Sable Ridge como una chispa de pólvora, susurrada de boca en boca, de casa en casa, transformando la quietud del pueblo. Mientras la conmoción crecía entre los pocos habitantes de Sable Ridge, la situación de Jackson se volvía más compleja, y él sentía el peso de su misión sobre los hombros. El reencuentro con Luke, aunque milagroso y profundamente conmovedor, lo colocaba en una posición delicada, pues Jackson no estaba allí por casualidad. Estaba en una misión secreta de vigilancia, investigando milicias ilegales que operaban en la región, un secreto que guardaba celosamente, consciente del peligro que representaba. La atención repentina sobre él y Luke amenazaba con exponer la operación clandestina, poniendo en riesgo no solo su misión, sino también la seguridad de todos los involucrados. La presencia de Tanya, una oficial K-9, y la necesidad de explicar el origen de Luke forzaron a Jackson a revelar más de lo que deseaba, a romper el muro de silencio que lo protegía. Las miradas curiosas de los residentes y la insistencia de Kyle por entender la situación aumentaban la presión, haciéndolo sentir la vieja sensación de estar acorralado, pero esta vez no por enemigos visibles, sino por la maraña de circunstancias que el reencuentro con su mejor amigo había tejido. El misterio sobre su presencia en Sable Ridge, que tanto se esforzaba por mantener, comenzaba a disiparse en el aire caliente del desierto, y con ello, la seguridad de su operación. Sin embargo, el verdadero conflicto que se desarrollaba en Jackson no era sobre la misión secreta o las milicias ilegales. Era una batalla interna mucho más profunda, un campo minado de recuerdos y pérdidas que lo atormentaban sin cesar. La presencia de Luke, tan real y viva, desenterraba capas de dolor y trauma que él había enterrado bajo años de disciplina militar y un aislamiento autoimpuesto que se convirtió en su única forma de protección.
Jackson era un hombre roto, acostumbrado a luchar contra enemigos visibles, contra las balas y las bombas, pero la lucha para reconectarse con su propia humanidad, con la capacidad de sentir y, más importante, de confiar, era un frente de batalla que no sabía cómo combatir. Luke era un lazo con un pasado que él trataba de olvidar a toda costa, pero también un puente frágil hacia un futuro que no sabía si merecía o si aún existía para él. El recuerdo de las pocas risas con Luke en las bases, de las noches silenciosas en patrullaje donde el perro era la única compañía y consuelo en medio del caos, eran destellos de una vida antes de la total desilusión, antes de que la guerra lo robara de sí mismo. Ahora, cada lamido de Luke, cada mirada de reconocimiento, abría una pequeña grieta en la armadura que Jackson había construido alrededor de su corazón, permitiendo que la luz, y con ella, el dolor, comenzaran a entrar, mostrándole lo profundo que él mismo se había enterrado. Era un redescubrimiento de sí mismo, un reencuentro doloroso, pero necesario, con partes de su alma que él consideraba perdidas para siempre en las trincheras de la guerra. La presencia de Luke, que había atravesado las barreras del tiempo y el dolor de la guerra, se convertía para Jackson en una metáfora vívida de la recuperación, de la posibilidad de curación que él consideraba imposible. El perro era el faro que lo guiaba de vuelta, no al lugar que él esperaba encontrar, sino hacia dentro de sí mismo, hacia las partes que había abandonado en medio del caos y la destrucción. Luke representaba la lealtad incondicional que Jackson sentía que había perdido para siempre, la inocencia que la guerra corrompió y la esperanza casi increíble de que tal vez la vida aún pudiera tener un significado más allá del combate y la pérdida. El veterano, que siempre vivió bajo la niebla de la amargura y el luto, comenzaba a ver pequeños destellos de un nuevo camino, un futuro que se atrevía a vislumbrar por primera vez en años. Observaba a Luke, la forma en que él interactuaba con Tanya, con Kyle, y veía la pureza en las acciones del perro, un contraste impactante con la complejidad y la traición del mundo humano, un recordatorio de lo que era real y bueno. Este reencuentro no solo era el regreso de un compañero, era una invitación silenciosa y poderosa para que Jackson se desarmara, para dejar que las viejas heridas cicatrizaran y tal vez para encontrar un nuevo propósito que no estuviera ligado a la guerra y la pérdida, sino a la vida y al amor. La ciudad de Sable Ridge, que hasta entonces vivía en su rutina árida y solitaria, comenzó a transformarse. El reencuentro de Jackson y Luke no era solo el regreso de un soldado y su perro. Era un evento que reverberaba en el alma de cada residente, tocando algo que habían olvidado, una fibra que se creía muerta. Era una lección sobre la importancia de los lazos invisibles que nos conectan, de la memoria compartida que insiste en traernos de vuelta a lo que realmente importa, y de la redención que puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un pueblo olvidado en medio del desierto. La historia de Jackson y Luke, susurrada de boca en boca, de repente se convirtió en un catalizador, una chispa en medio de la monotonía del desierto que hacía mucho tiempo no veía nada más que polvo y silencio. La gente, antes atrapada en sus propias burbujas de aislamiento, comenzó a conversar, a especular, a sentir una conexión que hacía mucho tiempo no experimentaban, una sensación de pertenencia renovada. La presencia del perro, tan leal y expresivo, era un recordatorio vivo de que, incluso en las mayores adversidades, la esperanza y el amor pueden prevalecer, reavivando la llama de la comunidad y mostrando que incluso el corazón más endurecido podía ser tocado por un milagro silencioso. La historia que se desarrollaba en Sable Ridge no era solo sobre guerra y pérdida, sino sobre la capacidad humana de recomenzar, de curar heridas invisibles
que el tiempo parecía no poder borrar, aquellas que el alma guarda y que corroen por dentro. Jackson, que cargaba las cicatrices de una vida dedicada al combate, un peso pesado que lo impedía avanzar, comenzaba a ver, a través de los ojos de Luke, que la vida era más que la suma de sus pérdidas, más que la amargura de los que hubiera pasado. El perro, con su presencia calma e inquebrantable, le enseñaba a Jackson que, incluso en los momentos más oscuros, la conexión y la lealtad pueden guiarnos fuera de la oscuridad, hacia un lugar donde la luz aún puede brillar. Era un milagro silencioso, una melodía tocada en el desierto, algo que trascendía el entendimiento humano y tocaba el alma de todos los que presenciaban ese vínculo inquebrantable. Cada día, Jackson sentía que la armadura alrededor de su corazón se deshacía un poco más, y el dolor, que antes era una constante y lo paralizaba, comenzaba a mezclarse con la esperanza, con la ligereza de algo nuevo. Ese reencuentro no era solo un evento extraordinario, era un nuevo comienzo, una invitación para ambos, hombre y perro, a caminar juntos hacia un futuro que ni siquiera se atrevían a imaginar, un futuro de curación y propósito. Poco a poco, la presencia de Jackson y Luke comenzó a romper el hielo de Sable Ridge, un hielo que se había solidificado con años de aislamiento y desconfianza. Sarah Connelly, que al principio observaba al forastero con una frialdad casi palpable, se encontraba cada vez más atraída por la historia que se desarrollaba ante sus ojos. Se veía visitando la vieja parada de autobús con más frecuencia, no para inspeccionar o quejarse, sino para ver a Luke acurrucado a los pies de Jackson, un cuadro de lealtad inquebrantable que parecía desafiar su propia visión endurecida de la vida. En uno de sus encuentros casuales, se acercó y por primera vez, no con escepticismo, sino con una extraña curiosidad, notó la profundidad de la tristeza en los ojos de Jackson, que hasta entonces solo parecían vacíos, sin vida. Él, sintiendo su mirada, no se esquivó. Hubo un silencio cómodo entre ellos, solo marcado por el susurro del viento, una tregua inesperada. Sarah, que siempre fue reacia a cualquier tipo de intimidad o demostración de afecto, sintió una extraña necesidad de ofrecer algo, tal vez un pequeño gesto de ayuda, quizás un cuenco de agua fresca para Luke, un gesto simple que decía mucho en un lugar donde la solidaridad casi se había olvidado y que comenzaba a romper su propia armadura. Mientras tanto, la actitud de Kyle Mercer también sufría una transformación silenciosa pero significativa. El policía, que antes veía a Jackson solo como una amenaza al orden de su pequeña y predecible ciudad, ahora lo observaba con un creciente respeto, casi reacio. Presenció la forma en que Luke, antes Axel, reaccionaba ante Jackson, la manera en que el perro lo seguía con una devoción absoluta, como si cada fibra de su ser estuviera conectada al veterano, un lazo que Kyle no lograba comprender completamente, pero que no podía negar. Kyle, incluso con su naturaleza pragmática y su visión del mundo tan en blanco y negro, no podía ignorar la fuerza de esa conexión, la emoción cruda que ella llevaba. Comenzó a preguntarse sobre el pasado de Jackson, sobre las batallas que lo habían moldeado y las pérdidas que lo habían vuelto tan distante, y la desconfianza inicial dio paso a una curiosidad más genuina, a un deseo de entender. Sabía que la misión secreta de Jackson era un asunto delicado, lleno de riesgos, pero el milagro del reencuentro con Luke lo hizo reconsiderar sus prioridades, dándose cuenta de que había algo mucho más humano y profundo allí. Una historia que merecía ser comprendida y tal vez protegida, incluso si eso significaba ir contra las reglas. El desierto era testigo, en silencio, del lento pero innegable cambio en los corazones de los habitantes de Sable Ridge, impulsado por la presencia de un hombre y su perro. Poco a poco,
La presencia de Jackson y Luke comenzó a dibujar un nuevo paisaje emocional en Sable Ridge. La curiosidad y el respeto sutil que brotaban en los corazones de Sarah y Kyle no pasaron desapercibidos para Jackson, aunque él, en su armadura de aislamiento, intentaba no apegarse. Sin embargo, el milagro de tener a Luke de vuelta estaba lentamente ablandando los bordes de su propia rigidez. Se veía observando a Sarah con un interés que no sentía desde hacía años, notando la forma en que ella hablaba con sus propios perros, la suavidad en su voz que contrastaba con la dureza de su semblante. Había una humanidad allí, un dolor compartido que Jackson, a regañadientes, comenzaba a reconocer. Notaba la vigilancia de Kyle, pero ahora, sin la misma hostilidad, sintiendo que el policía no era solo una amenaza, sino alguien que, de alguna manera, intentaba entender. Ese día que comenzó con la promesa de más una rutina árida, se transformaba en un punto de inflexión silencioso, una especie de tregua forzada entre extraños que el destino había unido. Mientras la dinámica cambiaba, en el pueblo, un nuevo jugador entraba en escena, trayendo consigo la sombra del protocolo y la burocracia gubernamental. Minard Cross, un oficial federal de una unidad secreta, cuyo rostro era tan impasible como las reglas que seguía al pie de la letra, llegó a Sable Ridge. Estaba monitoreando la región, siguiendo los informes sobre actividades sospechosas de milicias, y la presencia de un veterano de guerra con un perro Cat-9 reaparecido era un factor inesperado en su ecuación. Minard observaba a Jackson con una intensidad que Kyle y Tanya aún no comprendían, sus ojos evaluando cada movimiento, cada silencio del excomandante. Para Minard, Jackson no era solo un hombre, sino un recurso, una pieza en un tablero mucho más grande, y el reencuentro con Luke, aunque emocionante para los demás, era solo una complicación a gestionar. Veía la conexión entre Jackson y Luke, pero no con empatía. Veía con pragmatismo, cuestionando cómo eso encajaba en su misión y si la redención de Jackson no sería un obstáculo para los objetivos federales. El aire en Sable Ridge, que comenzaba a suavizarse, se endurecía nuevamente con la llegada de la autoridad federal, y Jackson sentía el peso de ser, una vez más, solo una herramienta en manos de otros. La llegada de Minard Cross cambió la atmósfera en Sable Ridge como un rayo en el cielo despejado. Jackson sintió que el cerco se apretaba, la sensación familiar de ser una pieza en un juego más grande, manipulado por fuerzas que apenas comprendía. Minard no perdió tiempo. Capitán Reeves, imaginé que lo encontraría. Los informes sobre su presencia y las actividades de las milicias en la región han sido interesantes, dijo, con una voz tan fría como su mirada. El verdadero conflicto, sin embargo, no era solo sobre lo que Jackson estaba haciendo allí, su misión clandestina de vigilancia. Era sobre lo que representaba, la lucha de un hombre roto, tratando de reconectarse con su propia humanidad, con la parte de sí mismo que la guerra le había robado. La presencia de Luke, que hasta entonces era un bálsamo para sus heridas invisibles, se convertía ahora en un punto de vulnerabilidad, una punta suelta que podía desvelar todos sus secretos. «Mi presencia no es su problema, Minard», respondió Jackson, con voz rasposa, sin levantarse. «Luke tampoco lo es». Minard, con su postura rígida y mirada calculadora, no veía la emoción del reencuentro, solo veía un activo o un pasivo que debía ser controlado. «Todo en este desierto es en problema, capitán. Y Luke es propiedad del gobierno, un activo valioso. Tenemos reglas». El veterano sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la dualidad de un milagro personal que amenazaba con desestabilizar una operación compleja. Cada palabra de Minard era un recordatorio de que su breve paz en Sable Ridge estaba a punto de romperse, y que el pasado, con sus responsabilidades y peligros,
estaba de vuelta para cobrar su precio. Mientras la tensión entre Jackson y Minard aumentaba, Tanya Gleason se veía en un dilema ético profundo, con el corazón apretado. Ella, que había sido tan escéptica en relación con las personas, ahora era testigo de una conexión que la tocaba en lo más profundo. Ver a Axel, su compañero de tantos años, reaccionar ante Jackson con tanta devoción, hizo que sintiera una punzada de algo que se asemejaba a la posesión mezclada con una comprensión dolorosa. Minard, ¿qué haremos con Luke? Él es Axel, mi compañero, cuestionó Tanya, con la voz entrecortada, un brillo de desafío en sus ojos. La idea de devolverlo al gobierno, si es que eso era una opción, dado el historial de Jackson, era algo que la hería profundamente. Tanya conocía las reglas, las leyes que regían los perros de servicio, pero la escena frente a ella hablaba más fuerte que cualquier protocolo. Ella veía la fragilidad de Jackson, la forma en que Luke lo devolvía a la vida, y una batalla interna se libraba en su mente, el deber contra la empatía. El perro será transferido a nuestra custodia. Es un K-9 militar, no una mascota, oficial Gleason, y su misión, capitán Reeves, está comprometida, respondió Minard, ignorando la súplica de Tanya y mirando a Jackson fijamente. La vida en Sable Ridge, que antes era un intento de escapar de sus propios traumas, ahora la confrontaba con una decisión que podría cambiar el destino de un hombre, de un perro y tal vez el suyo propio. Estaba atrapada entre el pragmatismo de la ley y la innegable humanidad de la situación, sintiendo la rabia burbujeando en su pecho. La declaración de Minard sobre la propiedad de Luke y el compromiso de la misión de Jackson resonó en el aire árido de Sable Ridge, clavándose en los oídos de los presentes. Jackson, a pesar de su agotamiento, sintió una chispa de su antigua llama encenderse. No podía perder a Luke, no de nuevo. El perro era la única ancla que lo mantenía ligado a cualquier vestigio de sí mismo. Miró a Luke, que estaba acurrucado a sus pies, y sintió una ola de determinación. Él no es propiedad, es mi compañero, luchamos juntos, no se va a ningún lado. La voz de Jackson, antes ronca y casi inaudible, ahora llevaba una fuerza que sorprendió incluso a Kyle. Minard rió, un sonido seco y desprovisto de humor. «Capitán, está desorientado. Su tiempo de servicio terminó. Sus misiones son cosa del pasado. Este perro es un activo militar y su misión aquí es una farsa». Las palabras de Minard eran afiladas, buscando desestabilizar a Jackson, pero el veterano se mantuvo firme. Tanya, escuchando el intercambio de palabras, sintió la urgencia de actuar. Necesitaba encontrar una forma de proteger a Luke, aunque eso significara desafiar la autoridad de su superior. El enfrentamiento entre la fría ley y la lealtad incondicional de un hombre y su perro se intensificaba, transformando la parada de autobús en un campo de batalla silencioso. La tensión era casi insoportable, un enfrentamiento de voluntades que se desarrollaba bajo la mirada atenta del sol de Sable Ridge. Sarah Connelly, que observaba desde su tienda, sentía una extraña agitación. La forma en que Jackson defendía al perro, con una ferocidad contenida que ella no esperaba de un hombre tan roto, resonaba en ella. Había algo familiar en ese dolor, en esa lucha por proteger lo que se ama, un dolor que ella conocía bien. Kyle Mercer, por su parte, estaba en una encrucijada. Era un hombre de la ley, pero la escena frente a él desafiaba su comprensión. La frialdad de Minard contrastaba con la emoción genuina que emanaba de Jackson y Luke. Vio la mirada de desesperación y terquedad en los ojos del veterano y la devoción inquebrantable de Luke. Una voz interna susurraba que había algo más importante que las reglas, algo que tocaba la esencia de la humanidad. El conflicto entre la misión secreta de Jackson y el deseo de Minard de controlarlo pasó a ser secundario ante la batalla por el futuro de Luke.
La ciudad de Sable Ridge, antes un fondo indiferente, se convertía en el escenario de una lucha por algo más que justicia o ley. Era una lucha por lealtad y compasión. La discusión entre Jackson y Minard se intensificó, atrayendo miradas curiosas de los pocos habitantes que se aglomeraban discretamente. Tanya, observando la firmeza de Jackson y la frialdad implacable de Minard, sintió una ola de indignación. Se acercó, interponiéndose sutilmente entre los dos hombres. «Disculpe, señor Cross. Con todo respeto, Luke es un K9 de servicio. Tiene un chip. Podemos verificar los registros. Si realmente es el perro del capitán Reeves, la historia es otra. Hay protocolos para casos de perros de guerra reencontrados», argumentó Tanya con voz firme, aunque su corazón latía fuerte. Sabía que se estaba arriesgando, pero la injusticia de separar a Jackson y Luke era algo que no podía ignorar. Minard le lanzó una mirada de desaprobación, pero el punto de Tanya era válido, una punta de racionalidad en medio de la emoción. «Oficial Gleason, no cuestione mi autoridad, pero sí realizaremos la verificación. Sin embargo, el perro sigue siendo un activo federal, y la misión del capitán Reeves es la prioridad aquí, no los sentimientos», respondió Minard, su voz baja y controlada, pero cargada de una amenaza velada. Jackson, sintiendo el apoyo de Tanya, apretó los labios, pero no cedió, sus ojos fijos en Luke, que parecía comprender la tensión en el aire. Mientras la tensión se desarrollaba, Sarah, desde la puerta de su tienda, sintió una emoción extraña, algo que hacía mucho no experimentaba, un pinchazo de ira y el deseo de intervenir. La frialdad de Minard, al tratar a Luke como una simple propiedad, encendió en ella una furia silenciosa. Había perdido a un hijo, y ver el dolor en los ojos de Jackson y la forma en que Luke lo buscaba era como revivir sus propias pérdidas. Sarah, que siempre evitó cualquier involucramiento emocional, sintió un calor subir por su pecho. Ese hombre, ese extraño vagabundo al que había denunciado, ahora parecía la víctima de una injusticia mayor. Kyle Mercer, por su parte, estaba atónito. Veía la autoridad de Minard, el protocolo, pero también veía la verdad en la conexión entre Jackson y Luke. Las palabras de Tanya resonaban en su mente. Hay protocolos para casos de perros de guerra reencontrados. No sabía qué hacer. Sus convicciones de policía en una ciudad pequeña estaban siendo sacudidas por una realidad que superaba todo lo que había visto. El desierto, testigo de tantas tragedias y milagros, observaba en silencio el desarrollo de esa escena, donde el destino de un hombre, un perro y la esencia de la humanidad estaban en juego. Minard, con el rostro impasible, hizo un gesto con la mano, y uno de sus subordinados, que estaba un poco alejado, se acercó con un pequeño aparato. El escaneo del chip de Luke confirmó la identidad del perro. Luke, USMC K9, el mismo nombre y registro que Jackson había susurrado, el mismo que Tanya había encontrado. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, rompiendo la fachada de indiferencia de Minard por un breve instante. Leyó la información en la pantalla y su semblante, antes tan seguro, mostró una punta de incertidumbre. La fecha del último registro, la mención a la misión en Kandahar y la clasificación de desaparecido en combate coincidían perfectamente con el relato de Jackson. Era innegable. El perro que estaba allí, vibrando con la presencia de Jackson, era el mismo perro que la guerra había declarado como perdido. El encuentro, que antes parecía una coincidencia improbable, ahora se revelaba como un milagro documentado, una anomalía que desafiaba la frialdad de los protocolos militares. La verdad se imponía, derrumbando las defensas construidas alrededor de ese misterio. La verdad sobre Luke, sin embargo,
solo aumentaba la complejidad de la situación, especialmente para Jackson. La alegría momentánea de tener a su amigo de vuelta ahora se veía empañada por la dura realidad de que la operación secreta que Cientus estaba llevando a cabo podría ser revelada al mundo. La presencia de Maynard Cross allí, el hecho de que ya tuviera informes sobre Jackson y las milicias, significaba que su disfraz estaba al borde de caer. Jackson sentía el sudor recorrer su frente, no por el calor del desierto, sino por la presión del momento. Su misión de vigilancia de actividades ilegales era de suma importancia, pero su propia identidad, la razón por la que estaba en Sable Ridge, ahora estaba expuesta. Miró a Luke, que estaba a sus pies, con los ojos atentos, y sintió un pinchazo de pánico. La revelación del reencuentro, aunque conmovedora, podría comprometer años de trabajo, y lo más importante, podría poner vidas en riesgo. El peso de sus decisiones, de las vidas que dependían de su silencio, recaía sobre él, convirtiendo el milagro del reencuentro en una carga inesperada y peligrosa. Maynard Cross, percibiendo la complicación que la revelación de Luke traía para la misión de Jackson, pero también para sus propios planes, endureció su expresión. Capitán Reeves, su misión está comprometida. La publicidad generada por este reencuentro es un riesgo inaceptable. El perro será retirado y usted será reposicionado, declaró Maynard, su voz sin margen para discusión. Era la frialdad de la burocracia militar, la lógica implacable que no daba espacio a emociones ni lazos. Jackson sintió un apretón en el pecho, una mezcla de ira y desesperación. Perder a Luke de nuevo, después de haberlo encontrado por un milagro, era un dolor insoportable, casi como la pérdida original. No, él no se va a ningún lado. Yo no me voy a ningún lado sin él, respondió Jackson, su voz ahora cargada de una determinación que sorprendió incluso a Maynard. Sabía que estaba desafiando una autoridad superior, pero la idea de separarse de Luke era impensable. La lealtad que el perro demostraba encendía en Jackson una fuerza que pensaba haber perdido para siempre, una voluntad de luchar por algo que no fuera la guerra. El enfrentamiento escalaba, y el destino de Luke y la misión de Jackson se entrelazaban en un nudo apretado en medio del desierto. A estas alturas, Sarah Connelly ya no podía quedarse solo observando. La frialdad de Maynard, al tratar a Luke como un simple activo, era un insulto que encendió en ella una furia silenciosa. Vio en los ojos de Jackson el mismo dolor que ella había sentido al perder a su hijo, la misma impotencia frente a algo más grande. Kyle Mercer, por su parte, estaba visiblemente incómodo. Él era un hombre de la ley, pero la forma en que Maynard ignoraba la evidente conexión entre el hombre y el perro lo incomodaba profundamente. La postura de Tanya, que observaba todo con una mezcla de furia y desesperación contenida, tampoco ayudaba a calmar su confusión. Lo que estaba sucediendo allí iba más allá de cualquier protocolo que él conocía. El desierto, con su calor implacable, parecía retener la respiración, mientras los pocos habitantes de Sable Ridge, antes apáticos, ahora observaban con una mezcla de fascinación e indignación. Sentían que estaban presenciando no solo un drama, sino una batalla entre la frialdad del sistema y la fuerza inquebrantable de los lazos más puros. La llegada de un helicóptero, cuyo sonido resonaba por el valle y levantaba una nube de polvo en el horizonte, confirmó las palabras de Maynard. Era el equipo de evacuación, el transporte final que llevaría a Jackson de vuelta a la realidad, a la frialdad de una vida sin Luke. El sonido de las hélices, antes un símbolo de rescate en zona de guerra, ahora sonaba como una sentencia de separación. Jackson sintió el tiempo escurrirse entre sus dedos, la poca paz que había encontrado en Sable Ridge a punto de ser arrancada. Abrazó a Luke con fuerza.
las manos enterradas en el pelaje del pastor alemán, como si pudiera fusionarse con el perro y desaparecer. «No te voy a dejar de nuevo, compañero», susurró, la voz entrecortada por la emoción, pero cargada de una promesa que no sabía cómo cumplir. Los ojos de Luke, inteligentes y leales, lo miraban de vuelta, llenos de una comprensión que trascendía las palabras. Minard, impaciente, hizo un gesto para que Jackson se moviera. «Capitán, necesitamos ir. El protocolo se cumplirá». La ciudad observaba en silencio, no como simples espectadores, sino como testigos de algo profundo y sagrado. El dolor de una despedida inminente, la brutalidad de un sistema que parecía no importarse por los lazos más puros. Sin embargo, la quietud de Middlesbrough, Sable Ridge, había sido quebrada, y el impacto de la historia de Jackson y Luke ya había tocado a las personas de una forma irreversible. Sarah Connelly, con su armadura de escepticismo agrietada, dio un paso al frente. Su voz, antes tan fría, ahora entrecortada por una compasión inesperada. «Esto no está bien, Minard. Él es su perro. Después de todo lo que han pasado», comenzó, su voz fallando. Kyle Mercer, que antes se mostraba tan inflexible, sintió un nudo en la garganta. Sabía que, por las reglas, Minard tenía razón, pero la visión de Jackson y Luke lo hizo dudar de todo. Tanya Gleason, con los ojos empañados, hizo un último llamado. «Por favor, señor Cross, piense en lo que ellos representan». Pero Minard era inquebrantable, su decisión final. Mientras Jackson subía por la rampa del helicóptero, con Luke a su lado, los habitantes de Sable Ridge observaban. Era el regreso de un héroe, sí, pero también la partida de una parte de sus propias almas, que se vieron conectadas con esta historia de lealtad y superación. El helicóptero subió, y la ciudad, que había sido el escenario de un milagro silencioso, observaba la figura de Jackson y Luke alejarse en el horizonte, llevándose consigo la promesa de que no todas las heridas de la guerra estaban condenadas a permanecer abiertas. Mientras el helicóptero se alejaba, un punto oscuro en el vasto azul del cielo de Arizona, el pequeño pueblo de Sable Ridge, que había estado al margen del mundo durante tanto tiempo, ahora presenciaba un tipo diferente de regreso. No era solo el regreso de un héroe de guerra en sí, sino la reconexión con un pasado perdido que parecía desafiar la propia realidad. Para Jackson, la guerra pudo haberle quitado muchas cosas: su juventud, su inocencia, su paz mental, pero nunca logró borrar la lealtad inquebrantable que sentía por Luke. El veterano, con el peso del mundo aún sobre los hombros, finalmente encontraba un momento de paz junto a su fiel compañero, una serenidad que no sentía desde hacía casi 20 años, desde que el infierno de Kandahar le había arrebatado a su amigo. Miraba a Luke, que estaba acurrucado a su lado, y una ligera sonrisa, casi imperceptible, se formó en sus labios agrietados, una señal de que la cura, por más lenta que fuera, finalmente había comenzado. Para los habitantes de Sable Ridge, la historia de Jackson y Luke se convertiría en una leyenda viva, susurrada de generación en generación, un recordatorio constante de que a veces los lazos invisibles entre las personas y sus animales pueden trascender incluso la muerte y la destrucción. Esa mañana, que comenzó con la frialdad del escepticismo y la rigidez de la ley, terminó con la suave brisa de una esperanza renovada, mostrando que la compasión y la lealtad podían encontrar un hogar incluso en el corazón del desierto. La vida en Sable Ridge nunca volvería a ser la misma. La ciudad, que antes era solo un punto olvidado en el mapa, ahora guardaría la memoria de un milagro silencioso, la prueba de que la cura puede venir de los lugares más inesperados y que el amor y la conexión verdadera pueden, sí, redimir y transformar, incluso cuando todo parece perdido. El helicóptero desapareció en el horizonte
Pero la historia de Jackson y Luke, la historia de un reencuentro que desafió al destino, permanecería viva. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte ningún relato inspirador.